Parte 1. La oscuridad antes de la luz. Despertó en completa oscuridad. Le ardían los pulmones. Tenía la nariz llena del olor acre del ozono. Metal quemado y algo húmedo y salado, sangre. Le dolía la cabeza como si le clavaran un clavo al rojo vivo en la sien. Felipe intentó mover el brazo y gritó por el agudo dolor en el hombro. El grito era ronco, extraño, como si no fuera suyo. Otras personas gemían a su alrededor. Alguien lloraba, a su izquierda, a 2 metros. Una mujer repetía lo mismo en español: ayuda, ayuda, por Dios, ayuda. Su voz se quebró, se convirtió en una tos, y luego de nuevo en una súplica. Y sobre todo esto flotaba el silencio antinatural y pesado de las montañas. Un silencio en el que el tren jamás debería haber entrado. Felipe cerró los ojos, aunque en la oscuridad no sirvió de nada, e intentó recordar lo que había sucedido. Lo último que recordaba era un fuerte impacto, el estruendo del metal, el chirrido ensordecedor de las ruedas sobre los rieles. Y entonces el mundo se puso patas arriba, salió disparado hacia adelante, luego hacia un lado, luego hacia arriba, y entonces su memoria se cortó, como un cable roto. Estaba tumbado de lado, inmovilizado por algo pesado, parte de un asiento, un portaequipajes. Felipe apartó el fragmento con dificultad y se incorporó. Le daba vueltas la cabeza, se tocó la cara, tenía los dedos pegajosos, tenía una herida en la ceja, pero la sangre ya se había coagulado, así que había pasado un rato. Valentina, susurró, y más fuerte, con la garganta ronca, Valentina. Nadie respondió, pero alguien se movió a su lado. Una voz masculina, tranquila y autoritaria, dijo: no grites, solo vas a provocar pánico, levántate despacio. ¿Estás bien? Yo. Felipe tragó saliva. No lo sé, me duele el hombro, y la cabeza. Ya pasará. ¿Recuerdas tu nombre? Felipe. Felipe Herrera. Excelente. Felipe, soy Emilio. Escucha, el tren descarriló. Estamos dentro de un túnel. No se ven escombros, pero no entra luz. Eso significa que la salida está bloqueada por ambos lados. Hay heridos. Tienes que levantarte y ayudar. Felipe intentó incorporarse. El suelo bajo sus pies estaba inclinado, el vagón estaba volcado de lado. Agarró algo frío y metálico y se enderezó. En la oscuridad total, solo percibía olores y sonidos, llantos, gemidos, el crujido de la ropa y, a lo lejos, el goteo del agua. Valentina, la llamó de nuevo. Mi novia, estaba conmigo, en el asiento de al lado. ¿Novia? Emilio hizo una pausa. ¿La rubia? ¿La del abrigo azul? Sí, sí. ¿Dónde está? Allí, en la esquina. Está inconsciente, pero respira. Ve con ella. Felipe siguió la voz. Tropezó con la maleta de alguien. Cayó de rodillas, pero se levantó de inmediato. Sus manos encontraron la suave tela de un abrigo. Valentina yacía inmóvil, boca abajo, con cuidado. La giró y le presionó el cuello con los dedos. Su pulso era débil, pero constante. Valentina, soy yo. ¿Puedes oírme? Le acarició la mejilla, limpiándole la suciedad. Por favor, abre los ojos. Ella no respondió. Felipe se cubrió el rostro con las manos. No esto, no ahora. Había pasado tanto tiempo preparándose para este día, había comprado un anillo, reservado billetes para el Transandino, el tren más hermoso del mundo, soñado con pedirle matrimonio al atardecer entre los Andes, mientras el tren serpenteaba por la carretera, con el verde abismo hirviendo debajo. Había ensayado su discurso durante 3 semanas, incluso se había comprado una camisa nueva, y ahora estaba sentado en un vagón volcado, en la oscuridad, en un túnel bajo las montañas, con una chica en brazos que podría haber muerto. Recordó cómo habían subido al tren en Mendoza. La mañana había sido clara y soleada. Valentina se había reído, señalando los viejos vagones. ¿Estás seguro de que esto es romántico? Parece un tren fantasma. Felipe la había abrazado y le había dicho: esto es historia, mi amor. Estamos escribiendo nuestra historia. No sabía que la historia ya estaba escrita, y que no sería una novela, sino una pesadilla. La voz de Emilio resonó de nuevo en la oscuridad. Escuchen todos. Me llamo Emilio Sánchez. Soy un esapador. Serví en las montañas. Tenemos varios heridos. Les pido a todos los que puedan ponerse de pie que digan su nombre y si tienen linterna, agua o comida. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. De ahora en adelante, somos un solo grupo. Y si queremos sobrevivir, todos deben hacer lo que yo diga. Alguien tosió. Un joven, casi un niño, dijo con voz temblorosa: tengo un teléfono. Está roto, pero la linterna funciona. Me llamo Diego. De acuerdo, Diego. Enciende la luz. Un tenue rayo de luz blanca atravesó la oscuridad. Felipe vio el rostro de Valentina, pálido, magullado, pero sereno. Vio a Emilio, un hombre fuerte de unos 40 años con ojos duros. Vio a una joven sentada en el suelo, agarrándose el vientre. Estaba embarazada, muy embarazada. Carmen, susurró. Soy Carmen. Yo, creo que tengo contracciones, pero aún me faltan 3 semanas. Es demasiado pronto, demasiado pronto. Emilio la miró, luego a Felipe, luego a las otras sombras más allá del rayo de luz. Y dijo algo que le heló la sangre a Felipe: estamos en un túnel a casi 3000 metros de altitud. Afuera, a juzgar por la época del año,
Hace 10 grados bajo cero. Las vías están cortadas. No hay comunicación. La única comida y agua que tenemos es la que llevamos en el equipaje de mano. Y si no encontramos una salida en 2 días, la gente empezará a morir. Hizo una pausa y añadió, algunos ya están muriendo. Conté 12 cadáveres en este vagón. Felipe miró a Valentina, a sus ojos cerrados, y se dio cuenta de que su aventura romántica había terminado. Algo nuevo había comenzado. Una carrera por la supervivencia. Parte 2. Respira. Felipe no soltó sus manos. Valentina yacía en el suelo, con el abrigo de alguien bajo la cabeza. Su respiración era irregular, a veces demasiado rápida, a veces tan lenta que Felipe se quedaba paralizado unos segundos cada vez, esperando la siguiente respiración. Sentía como si pudiera oír cómo la vida se le escapaba, como agua de una tubería rota. Déjame verla, dijo Carmen, esforzándose por incorporarse. El estómago le impedía moverse, pero se sujetaba con más firmeza de la que cabría esperar de alguien que acababa de admitir tener contracciones prematuras. Soy enfermera, trabajé en la maternidad de Santiago. Felipe se apartó. Carmen se arrodilló junto a Valentina, acariciándole la cabeza, el cuello y el pecho. Le presionó suavemente las costillas. Valentina no reaccionó. Entonces levantó el párpado y alumbró con la linterna el teléfono de Diego. Sus pupilas son reactivas, dijo en voz baja. Eso es bueno, pero mira su abrigo. ¿Ves esa mancha oscura? Sangre. Una hemorragia interna leve, probablemente por un golpe, sin una ecografía. No puedo decir exactamente dónde. Quizás el vaso, quizás el riñón. ¿Sobrevivirá? La voz de Felipe temblaba. Carmen lo miró fijamente a los ojos. Esa mirada que dan los médicos cuando no quieren mentir, pero no pueden decir toda la verdad. Si salimos en las próximas 24 horas. Sí, si no, las probabilidades empeoran a cada hora. Necesita descanso, calor y atención médica. Y aquí, señaló el vagón volcado, no tenemos nada. Felipe apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. Dolorosamente, quería gritar, golpear la pared, romper algo, cualquier cosa para no quedarse de brazos cruzados, pero se obligó a respirar, profundamente, lentamente, como le había enseñado su padre, en la montaña. El pánico mata más rápido que el frío. De acuerdo, dijo, poniéndose de pie. Entonces, vamos, Emilio, ¿qué tenemos que hacer? Emilio estaba junto a la ventana rota del vagón. A través de la grieta en el panel, solo se veía la pared de hormigón del túnel, gris, húmeda, con manchas de óxido. Se giró y, a la luz de una linterna, su rostro parecía esculpido en piedra. Primero, contar a la gente, a los que están vivos. Segundo, reunir toda la comida y el agua. Tercero, encontrar algo para abrigarnos. Cuarto, comprobar si los frenos del tren funcionan. Podría haber combustible o baterías. Quinto, averiguar qué lado del túnel está más cerca de la salida. Ya he contado, dijo Diego. El chico estaba agachado contra la pared, agarrando un teléfono roto como si fuera un arma. No tendría más de 16 años y llevaba gafas de montura metálica. Un cristal estaba roto. Hay 13 supervivientes. 2 heridos graves, tu novia y el hombre que está al final del coche. No sé su nombre, no habla, solo gime. ¿Y los muertos?, preguntó Emilio. Diego tragó saliva. 7. Encontré 7 cuerpos. Quizás haya más bajo los escombros. El silencio se apoderó del coche. Alguien sollozaba, una anciana en un rincón, que no había dicho ni una palabra hasta ahora. Un hombre, su marido, estaba sentado a su lado, acariciándole la espalda. Parecían sacados de una postal, pelo canoso, ropa impecable, relojes caros, turistas, demasiado mayores para semejante desastre. Me llamo Isabel, dijo la mujer con voz temblorosa. Este es mi marido, Jorge. Tenemos agua, 2 botellas, y galletas. Nosotros, no sabemos qué hacer. Haz lo que hacen todos los demás, espetó Emilio. Conserva tus fuerzas y no te asustes. Felipe, ven conmigo a la parte trasera del tren. Tenemos que comprobar si hay un pasaje por ahí. Diego, quédate aquí y cuenta los suministros. Carmen, vigila a los heridos. Felipe miró a Valentina. Tenía los labios azules. No puedo dejarla, dijo. Puedes. La voz de Emilio no admitía réplica. Si quieres que sobreviva, tienes que encontrar una salida. Quedarte sentado mirándola no ayuda. Levántate. Felipe dudó un segundo. Luego se inclinó. Besó la frente de Valentina, labios secos, piel helada, y susurró, volveré, lo prometo. Atravesaron el túnel. La luz del teléfono de Diego se había quedado atrás. Y ahora solo quedaba una linterna, la de Emilio, pequeña pero potente, con cuerpo metálico, de las militares. Emilio caminaba delante, Felipe detrás, sorteando escombros de hormigón, trozos de paneles y cristales rotos. El túnel se extendía en ambas direcciones. A la izquierda, de donde habían venido, había un derrumbe. Felipe vio un montón de rocas y metal retorcido. A la derecha, oscuridad infinita. Las vías llevan hasta allí, dijo Emilio, señalando a la derecha. Eso significa que el tren iba de oeste a este. Mendoza, Chile. Hemos cruzado la cima del paso y hemos empezado a descender. Así que, si seguimos la dirección del tren,
llegaremos al lado chileno. Debería haber estaciones allí, pueblos, o nada, dijo Felipe. Mi padre me dijo que hay túneles abandonados en estas montañas. Los construyeron hace 100 años y luego los cerraron. Así que vamos a comprobarlo. Caminaron unos 200 metros. La humedad había aumentado. El agua goteaba del techo, formando charcos entre las traviesas. El aire se volvía cada vez más frío. Un viento helado se colaba por las grietas del hormigón desde el exterior. Felipe empezó a temblar. Su chaqueta era fina. No pensaba ir de excursión a la montaña en invierno. Planeaba pedirle matrimonio en el acogedor vagón-restaurante, con champán y vistas a la puesta de sol. Mira, dijo Emil. Emilio se detuvo. El rayo de luz distinguió una pared en la oscuridad. No era de hormigón, era de piedra. Un reciente derrumbe había bloqueado el túnel de arriba a abajo. Grandes rocas, arena, trozos de varillas de refuerzo. Ni un hueco, ni una interrupción. Callejón sin salida, exhaló Felipe. ¿Y ahora qué? Emilio se acercó a los escombros y golpeó las piedras. Escuchó. Volvió a golpear. No hay nada al otro lado, dijo. Oigo un eco. Así que los escombros no son muy gruesos. Quizás 3 o 4 metros. Si tenemos las herramientas y la fuerza, podemos despejarlo. ¿Qué herramientas? Felipe miró a su alrededor. No tenemos palas. No tenemos palancas. Hay raíles. Podemos romperlos y usarlos como palancas. Emilio habló con calma, como si despejar escombros de la montaña fuera una tarea familiar para él. Felipe se dio cuenta de repente de que este hombre había visto la guerra, había visto la muerte, y no le tenía miedo, solo al caos. ¿Puedes organizarlos?, preguntó Emilio. ¿A la gente? Yo me encargo de la parte técnica, pero necesito a alguien que sepa hablar con ellos, que los calme, que los haga trabajar. Eres joven, atractivo, no pareces un soldado, te escucharán. Felipe quería decir que era arquitecto, no psicólogo, que no sabía dar órdenes, que lo único que quería era que Valentina abriera los ojos y sonriera. En cambio, dijo, de acuerdo, lo haré. Se dieron la vuelta. Al regresar al vagón, Carmen estaba sentada en el suelo, agarrándose el estómago. Tenía el rostro pálido. Agua, susurró, por favor, y dile a Emilio, que no son falsas contracciones. Está empezando. Felipe miró a Valentina, a Carmen, a la gente asustada en la oscuridad, y se dio cuenta, no tenían 24 horas. Tomaron quizás 12 decisiones, y ni una sola decisión acertada. Parte 3. El viaje de regreso a los escombros duró media hora. Felipe guiaba a 6 hombres y 2 mujeres. Ninguno se ofreció voluntario. Emilio simplemente señaló con el dedo a quien pudiera mantenerse en pie y dijo, vayan ustedes. Ustedes también, sin objeciones. Y fueron, porque había algo en la voz de aquel hombre que no admitía réplica, como una orden grabada en metal. En sus manos llevaban asientos rotos, trozos de varillas de refuerzo y una llave inglesa pesada encontrada en el compartimento de equipaje. Felipe cargaba 2 trozos de riel que Emilio había arrancado del suelo del vagón. Cada uno pesaba unos 15 kilos, y su hombro, magullado por el choque, le dolía a cada paso. ¿Cómo vamos a trabajar?, preguntó un hombre llamado Sebastián, un camionero corpulento de Santiago. Parecía más tranquilo que los demás, pero Felipe notó que le temblaban las manos. Frío o miedo, daba igual, el resultado era el mismo. Primero, las piedras pequeñas, a mano, dijo Emilio, examinando los escombros. Luego, con palancas, despegaremos las más grandes, sin tirones, sin prisas. Si se derrumba el techo, quedaremos enterrados vivos. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó una mujer que se presentó como Lucía, maestra de Mendoza. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí? Hasta que salgamos, respondió Emilio. Y luego, mirándola fijamente a los ojos, añadió, tienes 2 opciones, trabajar o esperar a que alguien más lo haga por ti. Pero recuerda, los escombros no se van a quitar solos, y nos quedaremos sin agua ni comida. Lucía bajó la mirada, luego recogió la primera piedra. Felipe trabajaba en silencio. Introdujo la palanca en una grieta entre las rocas, inclinando todo su cuerpo hacia adelante, sintiendo cómo le ardían los músculos de la espalda. La piedra cedía con dificultad, 1 centímetro, 2, 3, luego, con un silbido sordo, caía, y Felipe la apartaba, dejando espacio para la siguiente. 1 hora después, tenía las palmas ensangrentadas. La piel de los dedos estaba en carne viva. No se dio cuenta de inmediato. Solo cuando alguien le dijo, tienes las manos rotas, miró hacia abajo y vio las marcas rojas en el hierro. Está bien, dijo, arrancando una tira de su camiseta y envolviéndosela alrededor de las palmas. Sigamos, pensó en Valentina. Cada piedra que apartaba lo acercaba más a ella, no físicamente. Seguían en extremos opuestos del túnel, ella inconsciente en el suelo, el vagón volcado, y él cavando en el barro a 100 metros de distancia. Pero lo sabía, cuanto antes abrieran el pasaje, antes llegaría la ayuda, y mayor sería la probabilidad de que ella abriera los ojos. Recordó su primer encuentro, un bar en Palermo, 2 años atrás. Valentina estaba sentada en una mesa junto a la ventana, leyendo un libro, uno viejo y desgastado, con un marcapáginas a la mitad. Felipe se acercó a pedir un café.
Vio el título y dijo, ¿Cortázar? Pensé que nadie leía eso excepto mi abuela. Ella levantó la vista, verde y brillante, y sonrió. Entonces tienes una abuela muy lista. 3 semanas después, se mudó con él. 6 meses después, se dio cuenta de que quería pasar el resto de su vida con ella. Y 1 año después, compró un anillo, un pequeño diamante engastado en platino. Casi todo lo que había ahorrado durante 2 años trabajando en un estudio de arquitectura. Ahora el anillo estaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo había revisado 5 veces en las últimas 2 horas. Allí estaba. Felipe, lo llamó Emilio. Ven aquí, mira. Se acercó. Los escombros habían disminuido. Habían retirado casi 1 metro. Pero más allá de la primera capa de piedras, apareció una segunda, más densa, más aterradora. No es solo un derrumbe, dijo Emilio, iluminando con la linterna la pared negra. Es un derrumbe del techo. ¿Ves cómo están colocadas las losas? Se han deslizado desde arriba. Eso significa que hay huecos sobre el túnel. Si quitamos demasiado, las capas superiores podrían derrumbarse. ¿Entonces no podemos simplemente excavar? Preguntó Sebastián. Sí podemos, pero más despacio. Y necesitamos poner soportes. ¿Con qué? Preguntó Lucía. Emilio miró a su alrededor. Su rostro estaba gris como el cemento a la luz de la linterna. Con los restos de los vagones, con lo que tengamos. Necesitamos traer todo lo que pueda soportar el peso. Construiremos una fortificación, como en las minas. Nadie se rió. Nadie dijo que fuera una locura. Porque todos entendieron, no había alternativa. Regresaron a los vagones. Felipe encontró a Diego sentado con Carmen. Ella ya no podía mantenerse en pie. La mujer yacía de lado, agarrándose el estómago. Y su respiración era como la de un animal, rápida, superficial, con un leve gemido. ¿Cómo está?, preguntó Felipe. Mal, respondió Diego, ajustándose las gafas rotas. Contracciones cada 10 minutos. Carmen dice que va demasiado rápido, que no debería ser así, y tiene miedo. Estamos trabajando en la salida. Dile que ya casi llegamos. No miento, dijo el chico. Se dará cuenta si miento. Felipe lo miró con respeto. Diego tenía 16 años, pero había tal cansancio en sus ojos que Felipe se sintió incómodo. ¿Dónde estaban los padres de ese chico? No preguntó. Aún no era el momento. Eres listo, dijo Felipe, más listo de lo que yo era a tu edad. Vigílala, te traeré algo caliente. Se dirigió al final del tren, donde Emilio y los demás ya estaban arrancando paneles de madera de las paredes de los vagones. El trabajo estaba en pleno apogeo. Algunos transportaban asientos, otros quitaban la tapicería, otros apilaban todo para guardarlo. Luego los arrastraron hacia los escombros. Y de repente, un grito. Felipe se giró. Lucía estaba gritando. Estaba de pie junto a la salida del vagón, mirando al suelo. ¿Qué pasa ahí?, preguntó Emilio, acercándose corriendo. Ahí, hay alguien, debajo de los escombros. Pisé una mano. Retiraron las astillas y los trozos de plástico. Un hombre yacía debajo. Estaba vivo, apenas. Tenía la cara cubierta de sangre y la pierna izquierda torcida en un ángulo antinatural. Miraba al techo y movía los labios, pero no emitía ningún sonido. Es el maquinista, dijo Diego, acercándose por detrás. Vi su foto en la cabina. Se llama Javier. Javier, ¿me oyes? Emilio se inclinó sobre él. Asiente si me oyes. El hombre parpadeó. Una vez. Tienes la pierna rota. Y quizás las costillas. No puedo sacarte de aquí. Solo empeoraremos las cosas. Pero te lo prometo, volveremos. Cuando superemos los escombros, traeremos rescatadores. Aguanta. Javier parpadeó de nuevo. Y cerró los ojos. Felipe lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. Dejar a un hombre aquí, en la oscuridad, entre los escombros, solo. Iba en contra de todo lo que creía. No podemos abandonarlo, dijo en voz baja, para que solo Emilio lo oyera. Si podemos, respondió Emilio, y debemos hacerlo. Si malgastamos nuestras energías en él, moriremos todos. ¿Quieres salvar a tu novia o no? Felipe no respondió. Se dio la vuelta y regresó a los escombros. Las rocas esperaban, y Valentín esperaba, y Javier yacía allí en la oscuridad, contando los segundos hasta que regresaran, o nunca regresaran. Parte 4. La luz que no calentaba. Cavaron durante 16 horas. Felipe perdió la noción del tiempo después de la 10ª piedra. Ya no sentía los brazos. Eran como 2 masas de carne que se movían por inercia, levantando, arrastrando, lanzando. Le ardía la espalda. En un momento dado, se sorprendió trabajando con los ojos cerrados. Simplemente por intuición, mecánicamente, porque si los abría y veía cuántas piedras más quedaban por delante, se derrumbaría. Emilio no les permitía parar. Descanso de 5 minutos. Ordenaba cada 2 horas. Beban agua. A sorbos pequeños, no más de 2 a la vez. Orinen en botellas. No pierdan líquidos. Levántense. A trabajar. Nadie protestó. Incluso Lucía, que al principio se había indignado, ahora cargaba piedras en silencio, con las palmas de las manos atadas con trapos. Incluso Sebastián, que gemía cada vez que se apoyaba en su pie dolorido, no se quejó. Se habían convertido en una máquina, sin rostro, despiadado. Vivía con un solo objetivo, la luz. Y llegó.
inesperadamente, no heroicamente, simplemente, en un momento dado, Felipe sacó otra piedra, y tras ella no había oscuridad, sino una pared gris. No una pared, luz, débil, borrosa, crepúsculo, pero real. Ahí, gritó. Veo una abertura. Emilio lo apartó y metió la mano por la grieta, luego la cabeza, luego el hombro. Se deslizó por el estrecho agujero, raspándose la cara con el borde afilado de la piedra, pero no se detuvo. 10 segundos después, su voz llegó desde afuera. Amortiguada por la distancia, hay una salida. Estoy afuera. El pasaje es estrecho, pero podemos pasar. Solo uno a la vez. Felipe corrió tras él. No pensó en los bordes afilados, en quedarse atascado, en el derrumbe de la avalancha. Simplemente escaló. Las rocas le raspaban el pecho. La arena le golpeaba los ojos. El aire se volvió diferente, frío, penetrante, con olor a nieve y piedra. Y de repente, sus manos no tocaron nada. Cayó, y se congeló. Estaban en la ladera de la montaña. Sobre ellos, un cielo gris, bajo, pesado, a punto de caer. A su alrededor reinaba un silencio blanco. La nieve cubría todo, las rocas. Las huellas, seguían allí, desapareciendo en la nada, los restos de la luz que había bloqueado el túnel. El viento soplaba desde el glaciar, y cada segundo le arrebataba el calor del cuerpo. Dios mío, susurró Felipe, ¿dónde estamos? Emilio estaba a 10 metros de distancia, mirando al horizonte. Su rostro era impasible, pero Felipe notó un leve movimiento en su mejilla. La altitud es de unos 3500, dijo Emilio, quizás 4. A juzgar por la vegetación, o la falta de ella, estamos por encima del límite de los árboles. La carretera más cercana, hizo una pausa. No veo ninguna carretera. ¿Una estación? ¿Un pueblo? ¿Algo? Nada. Felipe miró hacia atrás. La ladera descendía abruptamente, perdiéndose entre las nubes. Allí arriba, solo rocas y nieve, crestas afiladas como dientes. Las vías por las que había circulado el tren terminaban después de 100 metros, arrasadas por una avalancha o un antiguo deslizamiento de tierra. Estaban en un tramo abandonado, un tramo que no había recibido mantenimiento, quizás durante años. No tenemos dónde esperar ayuda, dijo Felipe. No era una pregunta, era una afirmación. No, respondió Emilio, en ningún sitio. Sacó una pequeña brújula del bolsillo. Felipe no se había dado cuenta de cuando la había cogido. Miró la aguja, luego el sol, apenas visible tras las nubes. El lado chileno, al oeste. Tenemos que ir al oeste, siguiendo las vías. Si tenemos suerte, en 10 o 15 kilómetros habrá una señal antigua o una caseta. Quizás haya un teléfono, una radio, cualquier cosa. ¿15 kilómetros? Felipe miró sus manos magulladas. ¿En esta nieve? ¿Sobre estas rocas? Sí, y con los heridos. Valentina no aguantará ni 100 metros. Emilio se volvió hacia él. No había crueldad en sus ojos. Había verdad en ellos. La verdad que Felipe no quería oír. Entonces la llevarás tú, o morirá. Elige. Regresaron al túnel a través de la grieta. Felipe entró primero, Emilio detrás. Dentro, en la penumbra, los demás los esperaban. Tenían el rostro demacrado, los ojos rojos, pero vivos, vivos. Hay una salida, dijo Felipe. Intentó sonar seguro, pero se oía a sí mismo, como si hablara con un desconocido. Pero afuera hay montañas, nieve, frío. La ayuda más cercana está lejos. Tendremos que caminar. ¿Caminar? Exclamó Lucía, llevándose las manos a la cabeza. Mis zapatos tienen suelas muy finas. Me congelaré en 1 hora. Nos congelaremos todos, dijo Emilio. Así que tenemos que darnos prisa. Reúne todo lo que pueda abrigarte, mantas, periódicos, plástico. Envuelve tus pies. Haz antorchas con la tapicería de los asientos. Durarán media hora. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta, dijo Carmen. Estaba tumbada de lado, con la cara empapada en sudor. No puedo caminar. Apenas puedo sentarme. El niño viene, lo presiento. Felipe miró a Emilio. Permaneció en silencio. Haremos una camilla, dijo Felipe, con asientos y cinturones. Te llevaremos. ¿Quién te va a cargar?, preguntó Sebastián. Apenas podemos respirar. No tenemos a nadie que nos ayude. Yo te cargaré, dijo Felipe. En parte, nos turnaremos. Ya estás cargando a tu novia, comentó Diego en voz baja, sin juzgarlo. Simplemente lo dijo. Felipe cerró los ojos. De repente, con una sensación de malestar, se dio cuenta de que solo tenía un cuerpo, 2 brazos y una reserva de fuerza, y las personas que dependían de él. 13. Y todos quieren vivir, y todos tienen derecho a hacerlo. Haremos 2 camillas, dijo. Una para Carmen, una para Valentina, y cuando despierte, caminará sola. ¿Y si no despierta?, preguntó Emilio. Felipe lo miró fijamente, una mirada penetrante, como solo miran quienes están dispuestos a atacar o morir. Entonces la llevaré muerta, porque no abandono a los míos. El vagón quedó en silencio. Incluso el viento de afuera pareció amainar al oír esas palabras. Carmen rompió a llorar. Lucía se dio la vuelta, y Emilio asintió una vez, brevemente, con brusquedad, como un soldado, y dijo, pues vámonos. Tenemos 2 horas para prepararnos.
luego partimos. Si alguien no está listo, que se quede aquí, no esperaré. La gente empezó a agitarse. Alguien hacía vendajes con la ropa, alguien preparaba comida, alguien intentaba arreglar las gafas rotas de Diego. Felipe se acercó a Valentina, se sentó a su lado, le tomó la mano, fría, delgada, con venas azules. ¿Me oyes?, susurró. He pensado en una salida, nos vamos, tú y yo, como siempre. ¿Recuerdas cuando caminamos por el centro de Buenos Aires a las 3 de la mañana porque querías un helado? Será igual, solo que más frío, y más largo, pero estoy aquí. Ella no respondió, pero él lo imaginó. O tal vez sus dedos le apretaron la palma, un instante, una décima de segundo, pero se aferró a ella como un náufrago a un clavo ardiendo. Prepárense, les dijo a los demás, nos vamos en una hora, y que Dios se apiade de los que se queden. Se puso de pie, fue a ayudar a preparar la camilla, y no volvió a mirar atrás, porque sabía que, si miraba hacia atrás, vería miedo, y el miedo es contagioso. Parte 5. La nieve que les espera. Salieron uno a uno por la grieta entre los escombros, como gatitos ciegos. Felipe entró primero, listo para recibir a los demás. El viento le azotaba la cara con tanta fuerza que le quitaba el aliento. 12 grados bajo cero, dijo Emilio, sacando un momento el pequeño termómetro de su llavero. Pero con el viento, la temperatura bajó a 20 grados bajo cero. Felipe nunca había sentido tanto frío. No era solo frío, era una criatura viviente, que le mordía la piel, se arrastraba bajo su ropa, absorbiendo el calor de cada célula. Vamos, gritó a través de la grieta. El siguiente. La cabeza de Lucía emergió de la oscuridad. Temblaba tan violentamente que no podía agarrarse al borde de la roca. Felipe la agarró de la chaqueta y la sacó. Cayó en la nieve, gritando, ya fuera de dolor o de miedo. Él la levantó y la puso de pie. Ve con Emilio. Él te está indicando dónde colocarte. Luego estaba Sebastián. Después, el anciano Jorge. Su esposa Isabel lo seguía, apoyándolo del brazo. Otros 2 hombres, a quienes Felipe apenas recordaba. Javier, sí. El mismo ingeniero que habían encontrado bajo los escombros. Emilio insistió en que moriría en el túnel si no lo sacaban. Así que lo llevaron en una camilla improvisada, y un tipo callado llamado Nicolás, que no había dicho ni una palabra en todo el tiempo. Emilio fue el último en salir. Llevaba 2 mochilas, una con comida y otra con herramientas. Detrás de él estaba Diego, con un teléfono envuelto en una manta y varias botellas de agua. ¿Eso es todo?, preguntó Emilio. Carmen y Valentina están adentro, dijo Diego. No podemos sacarlas por la grieta. Es demasiado estrecha. Felipe se quedó paralizado. No lo había pensado. Habían cavado durante 16 horas, creando un pasadizo apenas lo suficientemente ancho para un hombre adulto. Pero una mujer embarazada y una niña inconsciente, jamás. Estaban atrapadas. Ábrelo, dijo Emilio. Rápido. Tenemos palancas. Golpea el borde superior. Golpearon. Las rocas se desmoronaron. Cayeron, levantando nubes de polvo. Felipe trabajaba como un poseso, ajeno al frío, ajeno al dolor. Gritó algo, no supo qué, y golpeó la roca como si no fuera una roca, sino el muro de su propio miedo. Después de 40 minutos, el pasadizo se ensanchó. Primero saquen a Carmen, ordenó Emilio. Carmen no podía caminar, ni siquiera podía gatear. Felipe y Sebastián la tomaron de los brazos y la empujaron por la grieta de cabeza. Gritó, no de dolor, sino del terror absoluto de ser aplastada. Pero la sacaron, la recostaron sobre la nieve. Respiraba con dificultad y tenía espuma rosada en los labios. Es grave, dijo Lucía, que había sido enfermera. Está sangrando, internamente. No hay tiempo para eso, interrumpió Emilio. Valentina. Valentina era más delgada. Felipe la agarró por la cintura, la empujó a través de la grieta y salió tras ella. Afuera, en la nieve, en el frío. La abrazó con fuerza y de repente se dio cuenta de que no temblaba. Para nada. Valentina, la llamó. ¿Me oyes? No respondió. Tenía la piel helada, demasiado helada. Tiene hipotermia, dijo Lucía, acercándose. Necesitamos calentarla, ahora mismo. Si no, ya sé que es lo contrario, interrumpió Felipe. Se quitó la chaqueta, se la puso a Valentina. Se quedó solo con un fino forro polar. El frío lo golpeó como una bofetada. La llevaré. No hace falta una camilla. Así hace más calor. Te vas a congelar, dijo Diego. Entonces nos congelaremos juntos. Emilio los miró. A Carmen, que tosía sangre. A Valentina, que no respiraba. Bueno, sí respiraba, pero tan débilmente que era casi indistinguible del silencio. A los demás, exhaustos, asustados, mal vestidos. Y dijo, nos dirigimos al oeste. Sigan las vías. Si no encontramos refugio en 3 kilómetros, haremos una fogata con las traviesas. ¿Preguntas? Nadie preguntó dónde conseguir cerillas. No había, pero había encendedores, el de Sebastián y el de Nicolás. Y estaba la tapicería de los asientos, empapada en fuel oil. Ardería. La pregunta era cuánto tiempo. Se pusieron en marcha. El primer kilómetro fue el peor. La nieve les llegaba hasta los tobillos, pero en algunos tramos les alcanzaba hasta las rodillas. Felipe iba delante, abriendo camino. Llevaba a Valentina en brazos.
su cabeza ladeada, su cabello rozando su rostro, frío como carámbanos. Le habló, todo el camino, susurrando, a veces en voz alta. ¿Te acuerdas de cuando fuimos al mercado de San Telmo? Compraste ese reloj viejo que no funcionaba. Te pregunté, ¿para qué lo necesitas? Y me dijiste, da la hora 2 veces al día. Eso es más de lo que le da la mayoría de la gente. Ella guardó silencio. Dijiste que era demasiado seria, que necesitaba aprender a reírme de mí misma. Y tú me enseñaste. Eres la única que podía. Alguien empezó a llorar detrás de él. Felipe no se dio la vuelta. Tenía miedo de que si lo hacía, los viera quedarse atrás, caer, rendirse. Y no podía permitírselo. En el segundo kilómetro, Jorge se cayó. Simplemente se sentó en la nieve y dijo, ya está, no puedo más. Su esposa, Isabel, estaba a su lado, llorando, pero no intentó convencerlo. Conocía a su marido desde hacía 40 años. Sabía que si decía que no podía, de verdad no podía. Levántate, dijo Emilio, acercándose, te estoy dando órdenes. No eres mi comandante, respondió Jorge con voz tranquila y cansada. Ni siquiera eres mi compatriota. Soy un anciano. He vivido mucho tiempo, una buena vida. Y estás, señaló a Carmen y Valentina. Son jóvenes. Tienen una oportunidad. No malgastes tu energía en mí. Emilio miró a Felipe. Su mirada decía, ¿qué dices? Felipe se acercó a Jorge. Se arrodilló ante él, aún con Valentina en brazos. Tiene razón. Don Jorge, ha vivido una buena vida, pero su esposa no. Vivirá otros 20 años, pero sin usted. ¿Quieres que camine sola? El anciano alzó la vista. Miró a Isabel. No lloraba. Simplemente se quedó de pie, observando a su esposo, como quien contempla una puesta de sol, sabiendo que se va, pero sin poder impedirlo. Isabel, dijo Jorge, lo siento. Cerró los ojos. No, gritó ella. No, Jorge, no, pero él ya no podía oír, o fingía oír. Felipe le entregó a Valentina a Lucía. Se acercó al anciano y le tomó el pulso. Nada. Jorge murió sentado, con los ojos abiertos, contemplando las montañas que tanto había anhelado ver antes de morir. Está muerto, dijo Felipe. Su voz no vaciló. Algo dentro de él se había roto, pero no lo dejó ver. Emilio asintió. Sacó una pequeña pala de su mochila. No podemos enterrarlo, dijo. El suelo está congelado. Lo dejaremos aquí. Lo cubriremos de piedras. Isabel no discutió. Simplemente se sentó junto a su esposo. Le acarició el cabello canoso y dijo, me quedo. No, dijo Felipe. Vienes con nosotros. Él murió para que tú pudieras vivir. No te atrevas a restarle sentido a su muerte. Ella lo miró. Había tal vacío en sus ojos que por un instante Felipe temió, ¿acaso había alguien allí? Pero ella se puso de pie, le tomó la mano. Vamos, dijo con una voz extraña. Siguieron caminando. El tercer kilómetro, el cuarto. La muerte de Jorge pendía sobre ellos como una bandera negra. Nadie hablaba, nadie se quejaba, solo el viento aullaba. La nieve crujía bajo sus pies y, en algún lugar lejano, muy lejano, Felipe creyó oír un estruendo. ¿Un tren? No. ¿Una avalancha? Quizás. Aceleró el paso. Valentina pesaba más en sus brazos. O tal vez él se estaba debilitando. Aguanta, le susurró al oído. Por favor, aguanta. Ella no respondió, pero él sabía que ella podía oírlo. Tenía que creerlo. Parte 6. Sangre en la nieve al llegar al quinto kilómetro. Carmen empezó a gritar. No gemía, gritaba. Era el grito de animales atrapados, bajo, penetrante, sin esperanza de salvación. Felipe lo oyó incluso a través del aullido del viento. Cargaba a Valentina, cuyos labios ya se estaban poniendo azules, y sabía que no lo lograrían. Ni Carmen ni Valentina sobrevivirían hasta la mañana si no encontraba una salida. Emilio, gritó. ¿Cuánto falta? Emilio se detuvo, sacó su brújula y miró el tenue sol, que ya se estaba poniendo. La oscuridad cayó rápidamente sobre las montañas. En una hora, no podrían ver nada, según el mapa de Diego. Todavía quedan 6 kilómetros hasta la caseta, dijo. Pero ese mapa es un poco viejo. La caseta podría haber sido demolida. No puede caminar, dijo Lucía, señalando a Carmen con la cabeza. Yacía en una camilla, llevada por Sebastián y Nicolás. Una mancha oscura se extendía bajo ella. Sangre, mucha sangre. Tiene un desprendimiento de placenta, dijo Lucía en voz baja. Vi algo así una vez, en el hospital. Si no detenemos la hemorragia, morirá en una hora. El bebé morirá antes. ¿Cómo lo detendremos?, preguntó Emilio. No tenemos medicinas, ni instrumental, ni siquiera paños limpios. Tenemos que hacer que nazca, dijo Lucía. Ahora mismo. Si el bebé sale, el útero se contraerá y la hemorragia podría disminuir. O no, pero no hay otra opción. Felipe dejó a Valentina en la nieve, apoyándola contra una roca. Se acercó a Carmen. La mujer lo miró con los ojos desorbitados. Miedo en ellos, pero no a la muerte. No había miedo a la muerte. Había miedo por el que aún no había nacido. Haz algo, susurró. Por favor, sálvenlo. No me necesitan. A él. Felipe se volvió hacia Emilio. Nos detenemos. Aquí y ahora. Aquí. Emilio miró a su alrededor. En una ladera abierta, viento, nieve, 15 grados bajo cero.
¿Quieren que dé a luz en un ventisquero? ¿Tienen alguna sugerencia mejor? Emilio guardó silencio. Luego dijo, hay un afloramiento rocoso a unos 200 metros. Podemos encender una fogata allí. Nos protegeremos del viento. La llevaremos hasta allí. Comenzaron a arrastrarla. Felipe cargó a Valentina, Lucía e Isabel a Carmen en una camilla. Sebastián y Nicolás recogieron ramas secas. No había muchas, casi ninguna, pero bajo la roca encontraron raíces viejas y trozos de madera. ¿Quién sabe de dónde? Diego encontró un hacha pequeña en la mochila de Emilio y cortó algunas traviesas. Los rieles subían por la ladera, y la madera era vieja y estaba empapada en creosota. Ardía con humo negro, pero estaba caliente. Fuego, dijo Diego mientras las primeras llamas lamían las astillas de madera. Tenemos un incendio. Felipe recostó a Valentina contra una roca, cerca del calor. Le tomó el pulso, débil, pero presente. Luego se acercó a Carmen. No soy médico, le dijo a Lucía. No sé qué hacer. Lo sé, respondió Lucía, pero necesito ayuda. Agua caliente, un cuchillo, y alguien que le tome la mano. No había agua. Derritieron el hielo en una lata sobre el fuego. Le dio a Emilio un cuchillo, pequeño, plegable, pero afilado. Felipe se sentó junto a la cabecera de Carmen y le tomó la mano. Su palma estaba húmeda y caliente, tenía fiebre. Escúchame, dijo. Eres fuerte. Llegaste a la mitad de tu embarazo. Sobreviviste al accidente. Saliste del túnel. Ahora darás a luz. Y vivirás. Te lo prometo. No lo prometas, susurró Carmen. No eres un dios. Entonces me quedaré aquí. Lucía trabajaba en silencio. Levantó la falda de Carmen y Felipe vio sangre, oscura, espesa, empapando su ropa, la nieve y las piedras. Sintió náuseas. Apartó la mirada, pero se obligó a mirar. Porque si apartaba la mirada, ¿quién sostendría a Carmen? Empuja, dijo Lucía. Empuja cuando te lo diga. Carmen gritó, no como antes, sino más fuerte. Solo quienes saben que después de ese grito, es cuestión de vida o muerte. Felipe le apretó la mano con tanta fuerza que le crujió la piel. No sintió el dolor de sus dedos. Su dolor era más profundo. Veo una cabeza, dijo Lucía. Otra vez. Vamos. Y de repente, silencio. El bebé nació, pequeño, viscoso, azul, sin respirar. Lucía cortó el cordón umbilical con un cuchillo y lo ató con un cordón de zapato. Le dio la vuelta al niño y le dio unas palmaditas en la espalda. Ni un sonido. No, susurró Felipe. No, por favor. Lucía acercó al bebé al fuego. Le frotó el pecho y le sopló en la cara. 1 segundo. 2, 3. Y el niño gritó. Un grito débil, agudo, pero un grito vivo. Lucía rompió a llorar. Felipe rompió a llorar. Incluso Emilio, que estaba a un lado observándolo todo con rostro impasible, parpadeó un segundo más. ¿Está vivo?, dijo Lucía. Está vivo. Envolvió al bebé en su chaqueta, lo único que le abrigaba, y lo abrazó contra su pecho. Carmen miró a su hijo y sonrió. Su rostro estaba tan blanco como la nieve que la rodeaba, pero sonreía. Gracias, susurró. Gracias a todos. Y cerró los ojos. ¿Carmen? Felipe la sacudió por el hombro. Carmen. Ella no los abrió. Lucía apartó al bebé, se lo entregó a Isabel y corrió hacia Carmen. Le tomó el pulso en el cuello. Ella le levantó el párpado, apoyó la oreja en su pecho. Está muerta, dijo Lucía con voz hueca. Perdió la sangre. El útero no se contrajo. No pude hacer nada. Felipe miró a la mujer muerta, a su hijo, que gritaba en brazos de una anciana desconocida, y sintió como si se le quebrara la garganta. Algo se rompía dentro de él. No era la primera vez últimamente, pero esta vez, era definitivo. Se puso de pie, se acercó a Emilio. Llevamos al bebé, dijo, y llevamos a Valentina, y llevamos a todos los que siguen vivos. Si alguien dice que es imposible, lo callaré. ¿Entendido? Emilio lo miró fijamente durante un largo rato. Por primera vez, Felipe vio respeto en sus ojos, no dureza. ¿Entendido?, dijo Emilio. Pero la caseta del perro. Si no llegamos antes de noche, el bebé se congelará. No tenemos leche, ni ropa de abrigo. No sobrevivirá más de un día sin comida. Entonces rezaremos, dijo Felipe, o trabajaremos, porque los milagros no existen. Regresó junto a Valentina. Ella yacía donde la había dejado, todavía pálida, todavía fría, pero viva, todavía viva. ¿Me oyes, mi amor?, dijo, inclinándose hacia su oído. Ahora tenemos un hijo, Carmen. Ella no pudo salvarlo, pero nosotros sí, tú y yo, como siempre. Y le pareció, por centésima vez ese día, que sus párpados temblaban. La alzó en brazos. Hizo un gesto a los demás y siguieron adelante, hacia la oscuridad, hacia la nieve, hacia lo desconocido. Y tras ellos yacían dos cuerpos, el viejo Jorge bajo las piedras y Carmen, tendida en la nieve ensangrentada, con una sonrisa muerta. No podían enterrarlos, solo podían caminar. Parte 7. La noche cubría las montañas como una manta negra. Felipe perdió la noción del tiempo poco después de que el sol desapareciera tras la cresta. Ahora solo había oscuridad, nieve, viento y el peso de Valentina en sus brazos. Hacía tiempo que sus brazos se habían entumecido. No sentía ni su cuerpo ni el de ella, solo el frío, que se había vuelto tan natural como respirar. El bebé gritaba, el pequeño,
a quien Lucía había llamado ángel, simplemente porque llegó como un ángel cuando todos murieron, gritaba sin cesar. Isabel lo llevaba en brazos, apretándolo contra su pecho bajo el suéter, pero no tenía leche, Lucía tampoco. Ninguna de las mujeres del grupo la tenía. Ángel gritaba de hambre y frío, y ese llanto le partía el corazón a Felipe más que los gemidos de los heridos. Se callará cuando se congele, dijo Emilio, y eso sucederá en una hora si no encontramos calor. No digas eso, espetó Lucía, no dejaremos que se congele. Entonces, camina más rápido. Aceleraron el paso. 7 kilómetros. 8. Las vías serpenteaban por la ladera, a veces subiendo, a veces bajando bruscamente. Felipe tropezó con una traviesa y cayó de rodillas, pero no soltó a Valentina. Se levantó y siguió caminando, sin mirar atrás. Alguien maldijo a sus espaldas, probablemente Sebastián. Maldecía cada 5 minutos, pero no se detuvo. Diego caminaba con un mapa y una brújula, usando su teléfono como linterna. La batería del teléfono se estaba agotando, el icono amarillo llevaba 3 horas parpadeando, pero el chico estaba ahorrando luz, encendiéndola solo un segundo para comprobar la dirección. Ahí, dijo de repente, veo algo, a la izquierda, a 100 metros. Felipe levantó la cabeza. En la oscuridad, iluminada por el tenue reflejo de la nieve, distinguió una silueta, cuadrada, baja, con techo plano. La cabina, susurró Emilio. La cabina. Corrieron, no porque tuvieran fuerzas, no las tenían, sino porque la esperanza da a las piernas lo que los músculos no. La puerta de la cabina estaba cerrada con llave. Emilio la golpeó con el hombro 1, 2, 3 veces. No se movió. Entonces rompió la ventana, pequeña, polvorienta, con el cristal agrietado. Metió la mano dentro. Se cortó y ni se dio cuenta. 10 segundos después, la puerta se abrió desde adentro. Adelante, gritó. Rápido. Entraron corriendo como el agua que se precipita contra una presa rota. Felipe cargó a Valentina y la recostó en el suelo de madera, sucio, pero seco. Lucía con el bebé, Isabel, que ya no lloraba, sino que caminaba como un robot. Sebastián, Nicolás, Javier, vivo pero inconsciente, y otros 2 hombres que Felipe apenas recordaba, Ramón y Julio. 13 salieron del túnel. 7 llegaron a la cabina. Emilio cerró la puerta y echó el pesado cerrojo. Regístrenlo todo, dijo, cada rincón, cada cajón. Busquen fósforos, comida, un botiquín de primeros auxilios, mantas, cualquier cosa que pueda arder. La cabaña era pequeña, 10 por 10 metros. Allí habían vivido trabajadores ferroviarios, una cama oxidada, una mesa, una estufa de leña, una vieja radio, grafitis en las paredes, de los años 80, botellas vacías, colillas y periódicos ensuciaban el suelo. Diego se acercó a la radio y giró la perilla. Nada, solo un silbido. No hay corriente, dijo, y la batería está agotada. Estufa, gritó Sebastián. Hay una estufa, y una chimenea. Felipe corrió hacia ella. Era de hierro fundido, vieja, pero intacta. Abrió la puerta, dentro había brasas y un poco de leña. ¿Alguien había estado allí? ¿Recientemente? ¿Hace un mes? Daba igual. Lo importante era que había leña. Un encendedor, dijo. Dame el encendedor. Nicolás le ofreció el suyo. Felipe lo encendió una vez, 2 veces. No encendía. Hacía viento. Apiló la yesca formando una pirámide. Sopló sobre ella y volvió a intentarlo. La llama se elevó durante 3 segundos. Pequeña, naranja, vibrante. Lamió el papel. Se extendió a la yesca y luego a la leña. La estufa zumbaba. El calor se extendió por toda la habitación. Débil al principio, luego más fuerte. Felipe se arrodilló frente a la estufa, observando el fuego como si fuera un milagro. No es un milagro, dijo Emilio, como si le leyera el pensamiento. Es física. La leña está ardiendo. Estamos vivos. Por ahora. Sacó de su mochila las últimas provisiones, media botella de agua, un puñado de galletas y 3 latas de comida. Repartió la comida entre todos, un sorbo de agua, un trozo de galleta, una cucharada. Le dieron agua al niño directamente del dedo. Bebió con avidez, pero poco, porque beber de un dedo es imposible. Tenemos que pensar en algo, dijo Lucía. Necesita leche, o al menos agua tibia con azúcar. Pero no hay azúcar. Sí que hay, dijo Diego. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó 3 terrones de azúcar refinada. Los encontré en el vagón restaurante. Cuando nos íbamos, pensé que podrían servir. Lucía derritió un poco de nieve en una lata. Le añadió azúcar y la enfrió hasta que estuvo tibia. El bebé bebió, no como un bebé lactante, pero bebió. Y entonces se quedó en silencio. Felipe observó esto y pensó, sobreviviremos. Debemos sobrevivir. Se volvió hacia Valentina. Estaba tumbada en el suelo, sobre una manta que alguien había encontrado en el armario. Su rostro estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Felipe le acarició la mejilla. Estaba caliente. Por primera vez en horas. Hacía calor. Valentina, la llamó. Estamos en el refugio. ¿Nos oyes? Aquí hace calor. Puede que despiertes. Ella no respondió, pero él notó que sus pestañas revoloteaban. No era un sueño, sino la realidad. Está recuperando la conciencia, dijo Lucía.
acercándose. Dale tiempo. Su cuerpo se ha recuperado. Está sucediendo. Mañana. Tal vez abra los ojos. O tal vez no, preguntó Felipe. Lucía no respondió. Mientras tanto, Emilio examinó la choza. Encontró un hacha, una cuerda, una vieja linterna a pilas. Las pilas estaban agotadas, pero esperaba cambiarlas por unas nuevas. Un botiquín de primeros auxilios con vendas y yodo. No había medicinas. No había comida, salvo la que tenían. Tenemos que seguir adelante, dijo. Mañana por la mañana. Esta choza es solo un refugio temporal. Comida para un día. Y el pueblo más cercano, según el mapa, todavía está a 20 kilómetros. ¿20? Sebastián negó con la cabeza. No llegaremos a los 20. Apenas hemos llegado hasta aquí. Sí que llegaremos, dijo Felipe. Se levantó de rodillas y los miró a cada uno. Escúchenme. Perdimos a Jorge. Perdimos a Carmen. No sabemos si Valentina sobrevivirá, pero estamos vivos. Todos los que estamos aquí estamos vivos. Y eso significa que tenemos un deber. Un deber para con los que no lo lograron. Y para con esta niña. No tenemos derecho a rendirnos. Tú no eres nuestro líder, dijo Ramón, uno de los hombres que Felipe apenas conocía. Emilio está al mando. Emilio sabe sobrevivir en las montañas, respondió Felipe. Y yo sé cómo hacer que la gente se mueva. Son dos cosas distintas. Necesitamos ambas. Emilio sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Nada mal para un arquitecto, dijo. Bien, nos vamos mañana al amanecer. Ahora toca dormir. 2 horas cada vez. Por turnos. Los que no estén durmiendo, vigilen la estufa y al niño. Los hombres se tumbaron en el suelo, sobre mantas viejas, acurrucados para darse calor. Felipe se tumbó junto a Valentina, la abrazó y la estrechó contra sí. Su cuerpo seguía frío, pero ya no helado. Te quiero, susurró. Nunca te lo había dicho así, pero te quiero. Despierta, por favor. Y en la oscuridad, entre los ronquidos y los suaves llantos del bebé, oyó una voz, débil, ronca, casi inaudible. Felipe. Se incorporó de un salto. Valentina lo miraba, tenía los ojos nublados, entrecerrados, pero lo miraba, sonrió, apenas, con la comisura de los labios, y susurró de nuevo, tú, tan alto. Estaba intentando dormir. Felipe rompió a llorar, allí mismo, delante de todos. Sollozó como un niño, escondiendo el rostro en su cabello. Ella le acarició la cabeza con mano débil y repitió, tranquilo, tranquilo, estoy aquí. El fuego de la estufa crepitaba, afuera seguía nevando, pero dentro de la vieja cabaña del ferroviario, en medio del frío y la muerte, la vida brillaba. Parte 8. Trueno blanco. Valentina despertó del todo 2 horas después. Felipe no había dormido en todo ese tiempo. Se sentó a su lado, tomándole la mano y observando cómo recuperaba el color en el rostro. Lentamente, como si se resistiera, pero lo recuperaba. La estufa zumbaba, proyectando reflejos anaranjados en las paredes. El bebé dormía en brazos de Lucía. Diego cabeceaba junto a la puerta. Emilio salió a ver el tiempo y regresó con el rostro inexpresivo. El viento está arreciando, dijo. Va a haber una ventisca al amanecer. Si no nos vamos ahora, estaremos aquí otro día. ¿Y la comida?, preguntó Sebastián. No tenemos suficiente comida para un día. Ya casi lo hemos comido todo. Solo queda una lata de comida y media botella de agua para 7. Para 8, corrigió Valentina. Su voz era débil pero firme. Estoy contigo. Felipe se giró. Intentó incorporarse y lo consiguió. Le daba vueltas la cabeza y se agarró a su hombro, pero no se cayó. No puedes irte, dijo él. Llevas casi 2 días inconsciente. Si puedo, respondió ella, y me iré, porque si me quedo aquí, moriré, y no quiero morir. Él la miró a los ojos verdes, los mismos de los que se había enamorado 2 años atrás en un bar de Palermo. No había miedo en ellos, había determinación, igual que la suya. De acuerdo, dijo él, vamos juntos. Partieron 1 hora antes del amanecer. El cielo estaba negro, pero la nieve brillaba con una luz extraña y fantasmal, propia de las montañas en pleno invierno. El viento les daba en la espalda. Emilio dijo que era bueno, porque así no tenían que gastar energía luchando contra él. La mala noticia era otra, el viento arrastraba nieve desde la cima y la visibilidad se había reducido a 20 metros. Agárrense a la cuerda, gritó Emilio. Sacó una cuerda vieja del cobertizo y ordenó a todos que la agarraran. Felipe fue el penúltimo, seguido de Valentina. Ella se agarró a la cuerda con una mano y a su hombro con la otra. Lucía llevaba al bebé en brazos. El niño no lloraba, o se había acostumbrado o se había quedado sin fuerzas. Estaba recostado sobre su pecho, envuelto en 2 chaquetas y una manta, y no decía nada. El primer kilómetro fue fácil, el segundo, más difícil. La pendiente se hizo más pronunciada, la nieve más profunda. Felipe se hundía hasta las rodillas con cada paso. Valentina se hundía hasta la cintura. Ella no se quejaba, pero él podía oír su respiración, rápida, entrecortada, como la de una corredora en su última vuelta. ¿Descansamos?, preguntó. No, respondió ella, si me detengo, no podré levantarme. Siguieron caminando. De repente, Emilio levantó la mano. Todos se quedaron paralizados. Silencio, dijo. Felipe escuchó.
El viento había amainado, no del todo, pero sí notablemente, y en el silencio, oyó un sonido, bajo, profundo, como un trueno lejano. ¿Qué es eso?, preguntó Diego. La montaña respira, dijo Emilio. Eso es malo. ¿Qué quieres decir con que la montaña respira?, preguntó Isabel, alarmada. Eso significa que la nieve en la ladera es inestable. Hay un desprendimiento en algún punto más arriba. Si no bajamos de esta sección en 5 minutos, una avalancha nos sepultará. Empezaron a correr, no porque pudieran correr, apenas podían caminar, sino porque el miedo es el mejor estímulo. Felipe agarró la mano de Valentina y la arrastró ladera arriba, hacia donde Emilio señalaba un afloramiento rocoso. Rocas negras y afiladas sobresalían de la nieve como dientes. ¡Ahí!, gritó Emilio. Más rápido. El trueno se hizo más fuerte. Ahora Felipe no solo lo oía, sino que lo sentía en los pies. El suelo temblaba. La nieve bajo sus pies vibraba como un tímpano a punto de estallar. Felipe, gritó Valentina. Cayó, resbalando sobre el hielo. Él la atrapó, casi la lanzó a sus brazos, y siguió corriendo. Quedaban 10 metros hasta la roca. 5, 3. Y entonces la montaña gritó. La avalancha no vino de frente, como esperaban, sino de lado, de un pequeño barranco que nadie había visto. Una pared blanca 3 veces más alta que un hombre se desplomó sobre el grupo como un tren a toda velocidad. Felipe solo tuvo tiempo de abrazar a Valentina y cerrar los ojos. La nieve lo golpeó en la espalda con tanta fuerza que se quedó sin aire. El mundo se puso patas arriba, cayó, dando tumbos, sin distinguir arriba de abajo. La nieve le llenaba la nariz, la boca, los oídos. Intentó gritar, pero no pudo. Entonces, silencio, un silencio absoluto, completo, mortal. Felipe yacía en la oscuridad, no podía moverse. La nieve se había compactado a su alrededor como cemento. El frío se filtraba bajo su ropa, oprimiéndole el corazón. Intentó exhalar, funcionó. Intentó inhalar, no. La nieve le cubría la cara. Pensó en Valentina, y empezó a cavar, con las manos, como un animal, hacia adelante, hacia arriba, en cualquier dirección. La nieve estaba suelta. La avalancha acababa de descender y la masa aún no se había compactado del todo. La fue apartando como si fuera arena, centímetro a centímetro. Sus palmas, ya magulladas, volvieron a sangrar. No sentía dolor. Valentina, gritó cuando pudo abrir la boca. Valentina, nadie respondió. Cavó más profundamente. De repente, sintió algo suave en la mano, tela, una chaqueta, y debajo, un cuerpo. Apartó la nieve y vio un rostro, pero no el de Valentina. Ramón, el hombre con quien había discutido la noche anterior, yacía con los ojos abiertos, cubiertos de nieve. Felipe lo sacudió por el hombro. No hubo reacción. Ramón estaba muerto. Una avalancha le había roto el cuello. Su cabeza colgaba en un ángulo antinatural. Lo siento, susurró Felipe. Lo siento. Dejó el cuerpo y continuó escalando. Unos minutos después, oyó. Se oyeron voces que rugían. Emilio gritó por encima del viento. Aquí, estoy aquí. ¿Hay alguien vivo? Estoy vivo, gritó Felipe. ¿Dónde está Valentina? No lo sé. Lucía y el bebé están aquí. Sebastián está aquí. Nicolás e Isabel están aquí. Diego se ha ido. Valentina se ha ido. Felipe emergió de la nieve. La ladera se veía diferente. La avalancha había alisado todas las irregularidades, dejando un campo blanco, como un desierto. Miró a su alrededor. Nadie. Valentina, gritó de nuevo. Respóndeme. Y entonces oyó un leve gemido. A la derecha, a 10 metros. Corrió, cayó, se levantó, corrió de nuevo. La nieve bajo sus pies cedió, pero no le prestó atención. Llegó a un punto donde una mano sobresalía de debajo de la masa blanca, delgada, en la manga azul de un abrigo. Valentina, la desenterró en un minuto. Estaba inconsciente, pero respiraba, temblaba, pero respiraba. La nieve le había entrado en la boca y tosía, ahogándose. Felipe la giró de lado y le despejó las vías respiratorias. Abre los ojos, ordenó. Lo prometiste. Dijiste que irías. Los abrió, borrosos, confusos, pero lo hizo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Susurró. Una avalancha, dijo. Pero estamos vivos. ¿Y los demás? Felipe miró a su alrededor. Emilio contaba a la gente. Lucía y el bebé estaban vivos. Sebastián estaba vivo, aunque le sangraba la pierna. Nicolás estaba vivo. Había ayudado a Isabel a salir de la nieve. Diego, Diego, gritó Emilio. ¿Dónde está Diego? El chico salió por su propio pie, de un ventisquero a unos 20 metros de distancia. Estaba completamente blanco, sin sus gafas, pero vivo. Estoy aquí, dijo con voz temblorosa. Perdí mis gafas. Apenas veo. Tonterías, dijo Emilio. Las encontrarás al tacto. Volvió a contar. 7. Eran 7. Se convirtieron en 7, pero frunció el ceño. Ramón se ha ido, dijo. Ramón está muerto, respondió Felipe. Encontré su cuerpo. Tiene el cuello roto. Emilio guardó silencio unos segundos. Luego dijo, no podemos llevárnoslo. Lo sé. Recogieron lo que quedaba de sus provisiones. La avalancha se había llevado casi todo, una de las 2 botellas de agua, la mitad de las mantas, un hacha, algo de comida.
Solo quedaba una lata de comida, media lata de agua y el teléfono de Diego, milagrosamente aún en el bolsillo de su chaqueta. Esto es un desastre, dijo Sebastián. No llegaremos ni 5 kilómetros. ¿Saldremos?, dijo Felipe. Tomó la mano de Valentina y la ayudó a levantarse. Pasamos por el túnel, pasamos por la avalancha, también superaremos esto. No eres un dios, dijo Nicolás. Eres un arquitecto. Sí, dijo Felipe. Y construiré nuestra salida de aquí, piedra a piedra, paso a paso. Miró las montañas, blancas, implacables, indiferentes. Vámonos, dijo. Empezaron a caminar, y la nieve seguía cayendo. Parte 9. El que se adentró en la noche. Tras la avalancha, caminaron en silencio. Felipe cargaba a Valentina sobre sus hombros. Había perdido el conocimiento de nuevo, pero su respiración era firme, y eso era lo importante. Lucía arrastraba al niño. Diego, casi ciego sin sus gafas, se aferraba a la cuerda y caminaba a tientas, confiando más en sus pies que en sus ojos. Isabel, Sebastián y Nicolás cerraban la marcha. Emilio iba a la cabeza. Los condujo cada vez más adentro de las montañas, aunque el pueblo debería haber estado abajo, en el valle. Felipe no se dio cuenta de inmediato. Solo cuando el sol, que se abrió paso entre las nubes durante una hora, les indicó que se dirigían al sur, no al oeste. Emilio, dijo, deteniéndose, vamos en la dirección equivocada. Vamos, respondió Emilio sin darse la vuelta. He dicho, en la dirección equivocada. El sol está allí, señaló Felipe. El oeste está allí, y nos dirigimos al sur. Emilio se dio la vuelta. Había algo nuevo en sus ojos, no era cansancio, ni ira, era cálculo. Escúchame, Felipe, dijo en voz baja para que los demás no lo oyeran. No hay nada al oeste. Conozco estas montañas. Serví aquí. El asentamiento más cercano está a 40 kilómetros al sur. Allí hay una antigua base minera. Hay gente, una radio, comida. Mientes, dijo Felipe. Diego miró el mapa. Al sur, solo hay un glaciar y minas abandonadas. Diego es un chico ciego con el teléfono estropeado. Y yo conozco estos lugares. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no habrías ido. Habrías girado hacia el oeste y te habrías congelado en la nieve. Felipe lo miró y sintió un escalofrío. No el frío de afuera, sino otro. El escalofrío de la traición. No nos estás llevando a la salvación, dijo. Nos estás llevando a quién sabe dónde. Nos llevo a donde hay posibilidades de sobrevivir. Si quieres ir al oeste, ve, sola, sin mapa, sin comida, sin brújula, y muere con dignidad. Yo iré al sur y salvaré a los que se queden conmigo. Valentina se movió sobre sus hombros. Felipe la bajó a la nieve con cuidado, como si fuera frágil. Se quedó de pie frente a Emilio. No tienes derecho a decidir por todos, dijo. ¿Verdad?, rió Emilio. Tú, el arquitecto que diseñó los planos de los centros comerciales hace 2 semanas, ¿sabes lo que es la muerte? ¿Has visto gente ardiendo en vehículos blindados? Yo sí, y sé que en las montañas, la democracia mata. Aquí se necesita una voz, la mía. Tu voz nos acaba de llevar a la avalancha que mató a Ramón. Emilio dio un paso al frente. Felipe no retrocedió. Ramón murió por ser lento, dijo Emilio. Como tu novia, como ese niño, como la vieja Isabel. Son todos un estorbo. Y si queremos sobrevivir, tenemos que dejarlos atrás. Felipe le dio un puñetazo. No pensó, no planeó. Simplemente apretó el puño y voló hacia la mandíbula de Emilio. El golpe fue torpe, rozándolo. Emilio era un soldado. Lo esquivó en el último segundo, y los nudillos de Felipe le rozaron el pómulo sin causarle daño grave. Pero fue suficiente. Emilio respondió. Un puñetazo, corto y seco, al plexo solar. Felipe se dobló de dolor, sin aliento. Cayó de rodillas, tragando nieve. No hagas esto, dijo Sebastián, acercándose. Todos estamos al límite. Yo también estoy al límite, dijo Emilio. Por eso yo tomo las decisiones. Él no. Se dio la vuelta y caminó hacia la mochila, que yacía a un lado. Felipe, aún jadeando, vio a Emilio abrir la mochila y empezar a sacar provisiones. No, no a sacarlas, a llevárselas. ¿Qué estás haciendo?, gritó Lucía. Me llevo lo que necesito, dijo Emilio. El mapa, la brújula, la comida, el agua, el resto te lo dejo a ti. ¿Te vas? Diego lo miró fijamente, con la mirada perdida, pero había tanto dolor en su voz que Felipe lo oyó incluso a través del zumbido en sus oídos. Me voy al sur, dijo Emilio. Solo, así tengo más posibilidades. Y tú haz lo que quieras. No puedes abandonarnos, dijo Isabel. Le temblaba la voz. Vamos a morir todos, respondió Emilio. La pregunta es cuándo. Se echó la mochila al hombro y se marchó. No miró atrás, ni una sola vez. Felipe se puso de pie con dificultad. Le dolía el pecho como si se le hubieran partido las costillas. Miró la figura de Emilio que se alejaba, un punto negro en la ladera blanca, y tomó una decisión. Quédense aquí, les dijo a los demás. Volveré. No lo alcanzarás, dijo Sebastián. Es un soldado. Su zancada es más larga. Lo haré, dijo Felipe, porque tengo algo que él no tiene. ¿Y entonces qué? La razón. Corrió. La nieve se le pegaba a las piernas. El aire le cortaba la garganta. Felipe no sabía correr en la montaña.
No sabía sobrevivir en la montaña en absoluto, pero sabía una cosa, no rendirse. Corrió tras Emilio como si persiguiera el último tren. Emilio oyó sus pasos un minuto después. Se detuvo. Se giró. Eres un idiota, dijo. Podría matarte, aquí mismo. Nadie se enteraría. Lo sé, dijo Felipe, respirando con dificultad. Pero no lo harás. ¿Por qué? Porque no eres un asesino. Eres un soldado. Y los soldados no abandonan a los suyos. Emilio sonrió, pero su sonrisa carecía de humor. No entiendes nada, dijo. La guerra termina, pero la supervivencia no. He visto gente comerse a gente, madres que abandonan a sus hijos, mejores amigos que se disparan por un trozo de pan. Esto no es una película, Felipe, esto es la vida. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te has ido? ¿Hace una hora? ¿Por qué me hablas? Emilio guardó silencio. Felipe se acercó a él, lentamente, sin amenazar. Te necesitamos, dijo, tus habilidades, tu experiencia, pero no así, no como un tirano, sino como un hombre. Puedes irte y sobrevivir solo. O puedes quedarte y ayudarnos a sobrevivir a todos. Elige. ¿Y si elijo irme? Entonces tomaré el mapa y la brújula por la fuerza. Eres más débil que yo, lo sé, pero lucharé. Y tal vez ganes. Pero recordarás mi rostro. Y cada vez que comas tu pan solo, recordarás que podrías haberte quedado. El viento aullaba entre ellos. La nieve se arremolinaba como polillas alrededor de una linterna. Emilio miró a Felipe durante un largo rato, 1 minuto, 2. Luego se quitó la mochila, sacó un mapa, una brújula, la mitad de la comida y el agua, lo arrojó todo a la nieve entre ellos. Tómalo, dijo, y vete al oeste. Allí no hay nada, pero es tu decisión. ¿Y tú? Voy al sur, solo. Entonces, al menos dime la verdad. ¿Hay alguna base en el sur? Emilio hizo una pausa. Luego dijo, la había, hace 10 años. Ahora probablemente no haya más que tuberías oxidadas y ratas. Pero es mejor que nada. Vete, dijo Felipe. Pero ten esto en cuenta, si sobrevives y nosotros no, será tu culpa. No tengo conciencia, dijo Emilio. Me la cortaron en la guerra, junto con el dedo. Mostró su mano izquierda. Felipe se dio cuenta entonces de que le faltaba el dedo meñique, una vieja cicatriz. Ya curada. Adiós, arquitecto, dijo Emilio. Se dio la vuelta y se dirigió al sur. Esta vez, para siempre. Felipe recogió el mapa, la brújula, la comida y el agua. Regresó con los demás. Nadie preguntó qué había pasado. Lo habían visto todo. Ahora voy yo, dijo Felipe, hacia el oeste, tal como lo planeamos. ¿Y si no hay nada allí? Preguntó Sebastián. Entonces moriremos juntos, pero al menos moriremos con dignidad. Alzó a Valentina en brazos, la miró a la cara, tranquila, pálida, pero viva, le besó la frente. Vámonos, dijo, solo un poco más. Y así partieron, sin Emilio, sin el mapa que les había engañado, sin esperanza, salvo la que llevaban dentro. 7 personas y un bebé, contra las montañas, la nieve y la muerte. Parte 10. Despedida en la pendiente. Caminaron hacia el oeste durante 2 días sin Emilio. Valentina resistió más de lo que parecía posible. Caminó sola, primero 1 hora, luego 2, luego 3, hasta que sus piernas empezaron a flaquear. Felipe se ofreció a cargarla, pero ella se negó. Tus manos son necesarias para guiar a los demás, dijo, y así lo hizo. El mapa de Emilio resultó ser antiguo, pero no erróneo. Mostraba un pueblo, el Paramillo, un asentamiento minero abandonado en la década de 1990. Felipe calculó que estaba a unos 15 kilómetros. 15 kilómetros a través de nieve, rocas y hielo. 15 kilómetros con un bebé, un adolescente medio ciego, una anciana y una niña herida. No lo lograremos, dijo Isabel en una parada. No se quejaba, simplemente afirmaba un hecho. Lo presiento, mi corazón se está rindiendo. No te rindas, dijo Felipe. Don Jorge murió para que tú pudieras vivir. No hagas que su muerte sea en vano. Isabel lo miró. Sus ojos reflejaban tal dolor que, por un instante, Felipe sintió como si pudiera ver toda la vida de aquella mujer, la boda, el nacimiento de sus hijos, la muerte de su esposo, condensada en una sola mirada. Él no murió para que yo pudiera vivir, dijo ella. Murió porque no podía caminar. Son 2 cosas distintas. No para mí, dijo Felipe. Y tú caminarás, aunque tenga que cargarte. Isabel no respondió. Se puso de pie y siguió caminando. En el kilómetro 10, Valentina cayó. No fue un tropiezo, simplemente se hundió en la nieve, como una muñeca rota. Felipe la sostuvo, pero ella apartó sus manos. No, dijo, la voz era baja pero firme. No puedo más. Puedes, dijo él, sintiendo que el miedo se le atoraba en la garganta. Eres fuerte, siempre lo has sido. No, Felipe, fui terca, no es lo mismo. Ella se recostó de lado y la nieve a su alrededor comenzó a tornarse rosada. Felipe tardó un instante en darse cuenta de que era sangre. La hemorragia interna de la que Carmen había hablado había regresado. O quizás nunca se había ido. Lucía, gritó. Lucía, ven aquí. Lucía corrió hacia ella, con Ángel en brazos. Miró a Valentina, a la nieve, al rostro de Felipe.
y negó con la cabeza. No puedo hacer nada, dijo. Nada. Necesita cirugía. Aquí, en las montañas. Sin medicinas, se quedó en silencio. Lo siento. Ni se te ocurra disculparte, dijo Felipe. Haz algo. No hay nada que pueda hacer. Tomó la mano de Valentina. Estaba fría, pero no helada. Seguía viva. Seguía aquí. Mírame, dijo. Por favor. Abrió los ojos. Esos mismos ojos verdes de los que se había enamorado. Pero ahora no brillaban. Había cansancio. El cansancio infinito y abrumador de alguien que lleva demasiado tiempo luchando. ¿Te acuerdas? Dijo, ¿de cómo nos conocimos? En el bar de Palermo. Cortázar. Sí, me acuerdo. Pensé entonces, este tipo es demasiado serio. Lleva gafas que no le favorecen y toma café sin azúcar. Va a ser aburrido. ¿Y luego? Y entonces hablaste. Y me di cuenta de que no eres serio. Eres profundo. Son dos cosas distintas. Felipe rió. Entre lágrimas. Entre toses. Entre el frío. Ella sonrió. Por última vez en su vida. Tienes que vivir, dijo. Compraremos una casa. Tendremos un perro. Querías un perro. Querías un gato, susurró ella. Tendremos un gato. Y un perro. Y un niño. Si quieres. Lo que quieras. Felipe, dijo ella. Sabes que me estoy muriendo. No, dijo él. No es verdad. Sí es verdad. Y está bien. No tengo miedo. Solo tengo miedo de una cosa. ¿Qué? Que te rompas. Ni se te ocurra. ¿Me oyes? Ni se te ocurra rendirte. Ahora no solo eres responsable de ti mismo. Eres responsable de ellos, señaló a Lucía, al niño, a Diego, a Isabel, a los demás. Tú eres su voz, sus piernas, su esperanza. Si te quiebras, mueren. No me quebraré. Promételo. Lo prometo. Cerró los ojos. Por un segundo, Felipe pensó que era el fin, su corazón se había detenido. Pero no. Los abrió de nuevo y lo miró con una claridad inesperada. El anillo, dijo. Sé que lo compraste. Lo encontré en tu escritorio una semana antes del viaje. Felipe se quedó paralizado. Quería fingir sorpresa. Continuó. Preparé un discurso, para decir sí, pero tal vez no estaba destinado a ser. Aún así te propondré matrimonio, dijo Felipe. Vivirás. Y lo haré. No, no lo harás. Le puso la mano en el pecho. Pero puedes hacer otra cosa. Dale este anillo a quien sobreviva. Véndelo. Compra una casa para niños que perdieron a sus padres. O construye algo. Eres arquitecto. No quiero construir casas. Quiero estar contigo. Lo estarás. Solo que de otra manera. Tosió. La sangre salpicó la nieve, roja, brillante, aterradora. Vete, dijo. Sigue adelante. Yo me quedaré aquí. No, Felipe. No discutas con una chica moribunda. Es indecente. Comenzó a sollozar. Por primera vez en mucho tiempo. Sin control. Sin disimulo. Sollozó tan fuerte que probablemente se oiría a kilómetros de distancia. Pero no le importó. Valentina le acarició la cabeza con una mano débil. Eres un buen hombre, dijo. El mejor hombre que he conocido. Ve, sálvalos. Retiró la mano, cerró los ojos, y no los volvió a abrir. Felipe se sentó a su lado, la casa con ella, tomándola de la mano, y no se movió. 1 minuto, 2, 10. Felipe, dijo Diego. Estaba a 3 metros de distancia, sin gafas, entrecerrando los ojos. ¿Ella, se ha ido? Sí, dijo Felipe. La voz era extraña, seca, muerta. ¿Qué hacemos? Felipe miró a Valentina, a su rostro, que incluso en la muerte seguía siendo hermoso, a sus manos, cruzadas sobre el pecho, al anillo que nunca le puso en el dedo. Sacó el anillo del bolsillo interior. El pequeño diamante brillaba incluso bajo la luz gris del día invernal. Lo besó y lo puso en la palma de Valentina. Quédatelo, dijo. No quiero vender tu amor. Se puso de pie. Sigamos, les dijo a los demás. Hacia el oeste, al pueblo. Y llegaremos. ¿Y ella? Preguntó Isabel. Estará con nosotros. Siempre. No pudieron enterrarla. El suelo estaba congelado a 1 metro de profundidad. No había roca cerca. Solo nieve y hielo. Felipe encontró un trozo de lona en su mochila. Parte de la tapicería del asiento. Cubrió a Valentina con ella. Sujetó los bordes con nieve para que el viento no se la llevara. Adiós, dijo. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían agotado. Sentía un vacío interior, tan blanco e infinito como las montañas que lo rodeaban. Caminaron. Felipe ya no cargaba a Valentina. Cargaba a Ángel, el bebé de Carmen, que dormía sobre su pecho, envuelto en 2 chaquetas. Lucía caminaba a su lado, sosteniendo a Isabel. Diego se aferraba a la cuerda. Sebastián y Nicolás cerraban la marcha. 7 personas se convirtieron en 6. Felipe caminaba y pensaba, Valentina murió para que yo pudiera vivir. Carmen murió para que su hijo pudiera vivir. Jorge murió para que Isabel pudiera vivir. Cargamos sus muertes sobre nuestros hombros. Y no tenemos derecho a dejar que esta carga caiga sobre nosotros. Miró el mapa. El Paramillo estaba a 12 kilómetros. Levantó la vista al cielo. Había dejado de nevar. Por primera vez en 3 días. Apareció el sol, pálido, bajo, invernal, pero real. Vamos, dijo Felipe. Solo un poco más. Y se fueron. Porque sobrevivir no es una habilidad. Es una elección. Cada segundo, cada paso, cada respiración.
Felipe eligió la vida. Parte 11. La última línea. Llevaban 4 días caminando hacia el oeste, o tal vez 5. Felipe había perdido la cuenta. Ángel dormía sobre su pecho casi todo el tiempo. El niño estaba débil. Solo bebía agua derretida con azúcar, que se había acabado el día anterior. Lucía dijo que si no encontraban leche o al menos caldo en las próximas 24 horas, el niño moriría. Felipe no respondió. Simplemente lo cargó, sintiendo como el pequeño cuerpo se volvía más ligero. No porque estuviera acostumbrado, sino porque el niño se derretía como nieve en la palma de su mano. Isabel caminaba, apoyada en el bastón que Sebastián había hecho con una traviesa de ferrocarril rota. Su rostro estaba gris como el cemento de un túnel, pero no se quejaba. Apenas había hablado desde la muerte de Jorge. Solo de vez en cuando, durante las paradas, alzaba a Ángel y lo mecía, tarareando algo en voz baja. Felipe no preguntó qué canción era. Sentía que preguntar haría que Isabel se desmoronara como un viejo vagón de tren. Diego caminaba sin sus gafas. Apenas veía nada. Se aferraba a la cuerda y confiaba en sus piernas. Sorprendentemente, el chico no se cayó, como si fuerzas invisibles lo guiaran, o simplemente por el miedo. Caer ciego en las montañas significaba la muerte instantánea. Sebastián y Nicolás cargaban con lo último que les quedaba, 1,5 litros de agua, 2 latas, un trozo de lona y una pequeña hacha, todo lo que tenían. Todo lo que quedaba de las 13 personas que habían salido del túnel. Felipe, dijo Diego de repente, veo algo. No puedes ver, respondió Sebastián con cansancio. Estás ciego, muchacho. No veo con los ojos, dijo Diego. Lo siento. Ahí abajo, humo. Felipe se detuvo. Entrecerró los ojos. El sol estaba abajo, casi sobre el horizonte, y en sus rayos oblicuos vio algo gris que se curvaba sobre la ladera. Humo. Humo real de una chimenea. Hay gente ahí, dijo. Hay un pueblo ahí. Corrieron. No corrieron, volaron. Una fuerza que no tenían surgió de repente de lo más profundo de su ser, del lugar donde reside la última esperanza. Felipe corrió, aferrado a Ángel contra su pecho, gritando algo incoherente. Lucía lloraba mientras corría. Incluso Isabel aceleró el paso. La distancia se acortaba. El humo se hacía más denso. Felipe ya podía distinguir los tejados, varias casas pequeñas agrupadas alrededor de un largo granero. El paramillo existía, era real. Y entonces Diego cayó a través de la nieve. Sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de darse cuenta. El niño fue el último, aferrado al extremo de la cuerda. La nieve bajo sus pies cedió, luego se agrietó, y desapareció. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Diego, gritó Felipe, regresó corriendo, puso a Ángel en los brazos de Lucía y cayó de rodillas al borde del abismo. Era una grieta, una antigua y profunda, oculta por un puente de nieve. El puente se derrumbó y Diego cayó al fondo, perdido en la oscuridad. Diego, gritó Felipe de nuevo. ¿Me oyes? Un gemido provino de abajo. Estaba vivo, así que el chico no había muerto. Yo, estoy aquí, dijo una voz débil. Mi pierna, creo que está rota, no puedo levantarme. Felipe miró a su alrededor. La grieta tenía unos 2 metros de ancho. Los bordes estaban cubiertos de nieve suelta y hielo. Si intentaba descender, podría derrumbar los restos del puente y enterrar a Diego vivo, pero si no lo hacía, el chico moriría de frío y sangre. ¿Tenemos una cuerda?, le preguntó a Sebastián. Sí, la misma que te dio Emilio. Dámela. Se ató la cuerda a la cintura y les dio el otro extremo a Sebastián y Nicolás. Sujétame. Si tiro 3 veces, tira. Si tiro una vez, estoy bien. Y luego baja la cuerda de nuevo para poder atar a Diego. No puedes bajar solo, dijo Lucía. Estás agotado. Te caerás. No me caeré, dijo Felipe. Le prometí a Valentina que lo salvaría. Y lo haré. Se tumbó boca abajo y se arrastró hacia el borde de la grieta. La nieve se desmoronaba bajo él, y trozos de hielo caían, golpeando las paredes. Felipe miró hacia el abismo. Estaba oscuro, pero podía ver el fondo a unos 4 metros. Diego yacía de lado, con la pierna doblada bajo el cuerpo, mirando hacia arriba con la mirada perdida. Voy hacia ti, dijo Felipe. No te muevas. Cayó por el borde. La cuerda se tensó, clavándosele en las costillas. Felipe se aferró, golpeó la pared de la grieta y tosió. El hielo le raspaba la cara. Se impulsó, se balanceó, se agarró a una cornisa y se hundió aún más. 3 metros. 2. 1. Saltó hasta el fondo. Le fallaron las piernas, cayó de rodillas, pero se levantó de inmediato. Corrió hacia Diego. ¿Dónde te duele? La pierna, gimió el chico. La izquierda. Oyó un crujido al caer. Felipe se palpó la pierna con cuidado. La espinilla. La fractura estaba abierta, el hueso había perforado la piel. No sangraba mucho, pero si no paraba, moriría. ¿Tienes un cinturón?, preguntó. Sí, quítatelo. Haremos un torniquete. Ató la cuerda alrededor de la pierna de Diego, por encima de la rodilla, apretándola con todas sus fuerzas. Diego gritó, pero Felipe no se detuvo. Aguanta, dijo. Aguanta, saldremos pronto. Le ató la cuerda a la cintura a Diego y revisó el nudo. Tiró de ella, la señal para tirar. La cuerda se tensó. Diego se elevó del suelo. Gritó.
Le dolía muchísimo la pierna, pero Felipe lo sujetó por los hombros para que no se balanceara y se golpeara contra las paredes. «Tira», gritó Felipe hacia arriba. Más. Diego la cuerda subía lentamente. Felipe lo miró, rogando a todos los dioses en los que no creía que la cuerda no se rompiera. Era vieja, pero resistía. Cuando Diego llegó a la cima, Felipe tiró de la cuerda 3 veces, la señal de «tiradme». Sebastián y Nicolás lo subieron en 1 minuto. Cayó al vacío. Se tumbó en la nieve y cerró los ojos. ¿Están todos vivos?, preguntó. «Todos», respondió Lucía. «Pero eres un tonto heroico. Eso es mejor que ser solo un tonto». Le vendaron la pierna a Diego con trozos de lona. La hemorragia cesó. El niño estaba consciente, aunque su rostro se había puesto blanco como la nieve. «Vamos», dijo Felipe, «al pueblo. Está allí, más allá de la cresta». Tomó a Ángel de los brazos de Lucía. El niño empezó a llorar, sintiendo el frío, y avanzó. Un paso, otro, otro. Más allá de la cresta, se abría el valle. El Paramillo se alzaba en una llanura, resguardado del viento por los acantilados. 4 casas, un granero, una torre oxidada. El humo salía a borbotones de la chimenea de una de las casas. Humo real, humo vivo. «¿Hay alguien ahí?», susurró Isabel. Felipe no respondió, simplemente caminó, hacia las casas, hacia la gente, hacia la vida. Cuando estaban a unos 50 metros de la primera casa, la puerta se abrió. Un hombre apareció en el umbral, un anciano corpulento con un abrigo de piel de oveja. Los miró con los ojos muy abiertos, como si fueran fantasmas. «¿Quiénes son?», preguntó en español. «¿De dónde vienen?». «Del tren», dijo Felipe. Su voz era ronca, extraña, transandino. «Choque, túnel, caminamos durante 4 días». El hombre se persignó. «Dios mío», dijo, «te están buscando». 3 días. Helicópteros, rescatistas. Pensaban que estabas muerto». «No todos», dijo Felipe, «pero casi». Dio un paso al frente y le entregó a Ángel al hombre. El bebé lloró más fuerte, por el frío, por el hambre, por el cambio de manos. «Necesita leche», dijo Felipe. «Por favor». El hombre tomó al bebé, se dio la vuelta y gritó dentro de la casa: «Elena, sal, rápido, y trae la leche de cabra». Una mujer salió corriendo de la casa, tomó a Ángel y lo abrazó. Felipe la observó y de repente sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas, luego a 4 patas, luego se tumbó en la nieve. «Felipe», gritó Lucía. «Felipe, levántate». No podía, había perdido todas sus fuerzas, completamente, hasta la última molécula, pero sonrió, porque lo habían logrado, porque Ángel viviría, porque Valentina no murió en vano. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue el sonido de un helicóptero, a lo lejos, pero acercándose. Los rescatistas, lo lograron. Parte 12. El tren que sigue adelante. Despertó en el hospital, techo blanco, paredes blancas. Una luz blanca entraba a raudales por la ventana. No era intensa, ni deslumbrante, sino suave, plana, extraña. Felipe parpadeó varias veces, intentando ubicarse. Un monitor cardíaco emitía un pitido cerca. Tenía una vía intravenosa clavada en el brazo. Olía a antiséptico y a algo dulce, como a flores. «¿Felipe?», preguntó Lucía. Estaba sentada en una silla junto a la cama, tomándole la mano. «¿Puedes oírme?». «Sí», susurró. Tenía los labios agrietados, la lengua seca como papel de lija. «¿Dónde estamos?». «Santiago, Hospital Militar. Te trajeron en helicóptero anoche. Estuviste inconsciente casi un día». «¿Ángel? Diego? Isabel? Todos están vivos». «Ángel se está alimentando con biberón y recuperándose. A Diego lo operaron. Le salvaron la pierna. Podrá caminar. Isabel está débil, pero se mantiene fuerte. Sebastián y Nicolás ya recibieron el alta». Felipe se quedó en silencio. Quería preguntar por Valentina, pero entonces recordó. Lo recordó todo. La nieve, la sangre, sus ojos verdes, cerrados para siempre. «Lo sabemos», dijo Lucía en voz baja. «Los rescatistas encontraron su cuerpo. Estaba debajo de una lona. La cubriste bien. Ella, se la llevaron. La enterrarán en Mendoza. Si estás de acuerdo». Felipe cerró los ojos. No había lágrimas, solo una opresión en el pecho, como si una piedra yaciera donde antes latía su corazón. «Estoy de acuerdo», dijo. Ella quería estar en las montañas. Lucía le apretó la mano. «Nos salvaste», dijo. «Tú, no Emilio. Si no nos hubieras guiado hacia el oeste, si no hubieras seguido a Diego hasta la grieta, si no hubieras cargado a Ángel en tus brazos, todos habríamos muerto». «No estoy solo», dijo Felipe. «Caminaste por tu cuenta. No te rendiste, porque no nos dejaste rendirnos». Se detuvieron. Alguien gritó afuera. Unos niños jugaban al fútbol en el patio del hospital. La vida cotidiana seguía su curso, mientras ellos morían en las montañas. «¿Emilio?», preguntó Felipe. «¿Lo han encontrado?». Lucía negó con la cabeza. «No». Los rescatistas rastrearon la ladera sur. Solo encontraron su mochila y huellas que terminaban en la grieta. Probablemente cayó, como Diego, pero nadie lo sacó. Felipe no sintió alegría, solo vacío. Emilio era un traidor, pero era humano, y él también quería vivir. Simplemente eligió el camino equivocado.
¿Y el tren?, preguntó Felipe. ¿Qué le pasó al tren? Una avalancha cayó justo sobre las vías. 10 minutos antes de que pasaran por el túnel. El maquinista, Javier, no tuvo tiempo de frenar. Murió. Su cuerpo fue encontrado en la cabina. De los 140 pasajeros, solo tú sobreviviste. 13 de 140. Felipe repasó mentalmente los números. Jorge, Carmen, Ramón, Valentina, Emilio, otros cuyos nombres ni siquiera reconocía. Todos se quedaron en las montañas. Y él no. ¿Por qué yo?, preguntó en voz alta. ¿Por qué sobreviví yo y ella no? Lucía no respondió, porque no había respuesta. 2 semanas después, Felipe recibió el alta. Regresó a Buenos Aires, al apartamento vacío, donde las guías de los Andes que había comprado para su viaje aún estaban sobre la mesa, donde su vestido colgaba en el armario, el mismo azul que había usado para ir al vagón restaurante, donde colgaba su nota en el refrigerador: no olvides comprar pan, mi amor. No podía quedarse allí. Vendió el apartamento, entregó el dinero a las familias de las víctimas, de forma anónima, a través de una fundación. El anillo que había colocado en la palma de Valentina se lo dieron los rescatistas. Estaba en un sobre, limpio, como si sus manos lo hubieran limpiado antes de morir. Felipe lo llevaba colgado del cuello con una cadena, debajo de la camisa, sobre el corazón. No volvió a ser arquitecto. No podía diseñar casas para familias felices cuando había perdido la suya. En cambio, fue a Mendoza, encontró el mismo pueblo de El Paramillo. Agradeció a Elena y a su esposo, quienes habían cuidado de Ángel hasta que se recuperó. Luego subió más alto, hasta el lugar donde los rescatistas habían encontrado el cuerpo de Valentina. Allí no había ninguna cruz, solo piedras apiladas en forma de pirámide, una señal de que alguien había estado allí y recordaba a alguien. Felipe se sentó en las piedras y habló con ella durante 3 horas. Le contó cómo había ido la cirugía de Diego, sobre el regreso de Lucía con su familia, sobre Isabel mudándose con su hija a Chile, yendo a la iglesia todos los días a encender una vela por Jorge y por todos los que murieron en el Transandino, sobre la sonrisa de Ángel. Se parece a Carmen, le dijo Felipe al viento, los mismos ojos oscuros. He visto su foto. Elena me manda una cada mes. El viento no respondió, pero Felipe sabía que Valentina podía oírlo. Se levantó, besó el anillo de su cadena y bajó. Pasó un año. Felipe era voluntario en el Servicio de Rescate de Montaña de Mendoza. No era un rescatista profesional, era un arquitecto que había aprendido a manejar las montañas a base de experiencia. Ayudaba a buscar excursionistas desaparecidos, retiraba escombros de avalanchas y operaba la estación de radio durante las tormentas de nieve. La gente a menudo le preguntaba: ¿por qué haces esto? Podrías estar construyendo casas en Buenos Aires, ganando dinero, viviendo una vida normal. Respondió: porque me salvaron una vez, y tengo que saldar esa deuda. Ese año se reabrió la ruta Transandino, se repararon las vías, se reforzaron los túneles y se instalaron nuevos sensores de avalanchas. Felipe fue invitado a la ceremonia de inauguración. Se encontraba en el andén. Mendoza miró el tren. Igual que entonces. Vagones dorados. Manteles blancos en el vagón restaurante. Pasajeros riendo que no recordaban cómo había sido esa ruta. Una mujer se le acercó con un niño en brazos. ¿Eres Felipe?, preguntó. Sí, soy la hermana de Carmen. Me llamo Sofía. Y este es Ángel. El niño lo miró con sus grandes ojos oscuros. Tenía 1 año. Sostenía la mano de su madre y sonreía con una sonrisa desdentada. Quería darle las gracias, dijo Sofía. Lo trajo con gente. No lo abandonó. Felipe alzó a Ángel. El niño rió y buscó su collar y su anillo. No fui yo quien mereció el mérito, dijo Felipe. Todos lo salvaron. Lucía, Isabel, Diego, incluso Emilio. Él lo cargó los primeros kilómetros. Todos fuimos su familia esos 4 días. Sofía rompió a llorar. Felipe la abrazó, sosteniendo a Ángel con un brazo. Sonó el silbato. El tren partía. ¿Vas a ir?, preguntó Sofía. Felipe miró los vagones, a la gente que saludaba desde las ventanas, a las montañas en el horizonte, esas mismas, blancas, implacables, hermosas. No, dijo, ya he recorrido este camino, una vez, y lo haré el resto de mi vida. Le entregó a Ángel a Sofía. Se ajustó la cadena alrededor del cuello y se alejó del andén. El sol se ponía tras los Andes. El tren se alejó y Felipe lo observó hasta que las luces desaparecieron tras la curva. Llevaba una vieja foto en el bolsillo, Valentina con un abrigo azul, riendo, con sus ojos verdes llenos de vida. Sonrió, no con amargura, ni con dolor, sino con dulzura. Lo logré, dijo en voz baja. Cumplí mi promesa. El viento traía el aroma a nieve y libertad de las montañas. Felipe se dio la vuelta y regresó a casa. No al apartamento de Buenos Aires, al que jamás volvería, sino a la pequeña casa al pie de los Andes, donde cada mañana contemplaba las montañas y recordaba que la vida continúa, incluso después de la muerte, incluso después del tren, sobre todo después del tren.